Memorias del conflicto armado San Juan de la China, realizado para el área de Cátedra de Paz de la Corporación Universitaria Minuto de Dios por las estudiantes de 10º semestre de licenciatura en Pedagogía Infantil, Aida Morales, Diana Meneses y Adriana Pinto. El conflicto armado interno en Colombia tuvo fuerte influencia e impacto en el territorio tolimense, en el cual hubo presencia de los tres actores armados legales e ilegales, que mayor protagonismo ha tenido a nivel nacional: guerrillas, paramilitares, fuerza pública. En el departamento del Tolima, el asentamiento de los grupos ilegales estuvo caracterizado por la potencialidad del territorio. Este es aprovechado para el resguardo de los grupos ante los enfrentamientos armados, el establecimiento de los centros de mando y el entrenamiento de sus miembros de táctica y prácticas de guerra en base armadas, e incluso llegaron a estar ubicados en los municipios de Providencia y Ibagué. Así damos paso a los hechos ocurridos en el corregimiento de San Juan de la China, queda a 38 kilómetros de la ciudad de Ibagué, capital del departamento del Tolima. El conflicto armado fue agudo, tanto que fue declarado como zona roja durante muchos años. La violencia se afincó de la década del 90 y comienzo de los 2000. Guerrilla y paramilitares faltaron de manera dramática a sus pobladores, época catalogada como la peor de sus vidas. De ahí se recrudeció todo entre los años 1992 y 93. Dos personas de una familia fueron asesinadas, se enfrentaban entre sí. Uno de los bandos mató a don Marcos Ramírez, el papá de Wilson Ramírez, alias Bizcocho, y fue así como más fuerte aún se ponía la situación, ya que Wilson pertenecía a las células de las FARC y se le conocía un hecho anterior, el asesinato de los hermanos Collazo. Es así como Wilson Ramírez, alias Bizcocho, junto con otros hombres, arremitieron el 31 de diciembre de 1993 en San Juan de la China, y surgió la masacre a Gonzalo y a 7 campesinos más, entre ellos a Jairo Zavala y a su hijo Mauricio. Cerca del centro poblado cegaron la vida de otras 5 personas. La gente, escabulléndose entre el miedo y las balas corrían, se refugiaran en sus hogares. Todo era zozobra, incertidumbre. Mientras se cometían aquellos asesinatos, 120 hombres atacaron y hostigaron el puesto de policía para poder cometer su acto ilícito. De ahí se siguió la zozobra y el miedo. Siguieron apareciendo muertos esporádicamente. Entre los años de 1995 y 1997 hubo hostigamientos, ráfagas, bombas, se escuchaba retumbar la tierra. Fue por un rato los muertos, seguían selectivamente. En marzo del 98 fue la retoma, esta vez más fuerte. La guerrilla se había entrado al pueblo y esta vez para quedarse. Esa noche murió el patrullero Toribio López Trujillo. Con arenga gritaban: "Viva el Frente 21 y 25 de las FARC y su fuerza rápida, Prías Alape, viva". Fue una noche espantosa para todos sus habitantes, entre ellos una mujer asustada con su recién nacido debajo de la cama con los colchones encima. Era complicado calmar su llanto. Escuchando las bombas, parecía que ese día no iba a acabar. Las balas por encima de su casa silbaban y el miedo no daba para más. Anterior a esto y después de esa masacre tan cruel, la guerrilla se iba a llevar a su hermana reclutada de 15 años de edad. De ahí la vida de la familia cambió y la de muchos aquellos campesinos. La guerrilla decía que eran auxiliadores del ejército y la fuerza pública que eran auxiliadores de las FARC. El 24 de agosto del 2001, hace 20 años, llegó la guerrilla a la casa y le dijeron a su mamá que tenía 24 horas para salir de la finca o si no, se daría por muerta. A raíz de estos hechos, muchas familias fueron desplazadas de sus fincas, de aquel lugar, por miedo a ser asesinadas sus familias y vivir la incertidumbre de las no oportunidades en la ciudad, con la desesperación constante por sus vidas, traumas y necesidades. En febrero del año 2002, su hermano junto con su cuñado fueron reclutados. Con hambre, con sed, lograron escapar por trochas, siendo perseguidos hasta la Palomar. Estuvieron amarrados, no podrían salir del pueblo, si no los mataban. 2 años después, fueron retenidos por el DAS, junto a 29 personas, incluyendo a la inspectora de policía Magda Mayerli Ospitia, porque eran auxiliadores de las extintas FARC. Por ende, estuvo 7 meses retenido en una celda sin poderles brindar nada. Hasta muchos años después, posterior a esta guerra, siguieron apareciendo más muertos, enfrentamientos entre la fuerza pública y las distintas fuerzas revolucionarias FARC, hoy partido político. Bombarderos a cada instante, muerte tras muerte,
un abandono total del Estado y de la institucionalidad. Los niños y los jóvenes tocaban sacarlos a la ciudad. De los hechos más recordados que tenemos son los desaparecidos forzados, reclutamiento de menores, secuestros y delitos de lesa humanidad. Entre ellos, el menor muerto al ser rescatado, homicidios selectivos entre el 83 y 2017, incluyendo menores de edad. Masacres, la primera y más grave, la de 1993, dejando 8 muertos, la segunda en 1995. Por retaliaciones murieron 3 personas, entre ellas menores de edad. Tomas guerrilleras, una en el 93 y otra en el 98. Policías muertos, heridos, hijos de policías, pérdidas materiales, viviendas, Telecom, la inspección, el puesto de policía. Un campo minado donde murió una señora y una menor herida por las esquirlas y la onda explosiva. 2 falsos positivos, desplazamiento de personas entre el 93 y el 2017, 6 bombardeos entre el 2000 y el 2017, un aproximado de 50 guerrilleros muertos arriba del casco urbano, donde dice haber una fosa común. También al otro lado de la vereda, un carro bomba y retenciones masivas en personas protegidas por parte del Estado, de las que contamos unas 30. Siendo esta nuestra comunidad desprotegida, hubo la necesidad por parte de las víctimas de hacer un consolidado de lo que ha pasado, de luchar por un auxilio. Posterior a eso, se confirmó un equipo interdisciplinario de derechos humanos y derecho internacional humanitario, también con la ayuda de periodistas, topógrafos, antropólogos, arquitectos, psicólogos, abogados y la institucionalidad de la Universidad de Ibagué, Desminado Humanitario y la Personería de Ibagué, con la mesa técnica del piloto de justicia transicional. San Juan de la China renace con todo el corazón, ahondando en esfuerzos y buscando el bien común a una comunidad abandonada por el Estado durante 25 años. La comunidad de San Juan de la China pide justicia, verdad, reparación y no repetición, e igualdad de condiciones para sus víctimas, buscando una respuesta más que positiva en la Jurisdicción Especial para la Paz. El Día de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas del conflicto armado se celebra cada 9 de abril desde la aprobación de la Ley 1448 del 2011. Por tal motivo, se lleva a cabo actividades conmemorativas en todo el país y 10 consulados de Colombia en el mundo. Esto se hace con ocasión de los 27 años de la masacre ocurrida el 31 de diciembre de 1993. Este será un acto público de ofrecimiento por parte de la administración. Es importante recalcar que San Juan de la China fue el lugar de varios hechos victimizantes de los miembros de la FARC, que ejecutaron a 8 integrantes de 3 familias. Es así como debemos reconocer la importancia que las memorias de los acontecimientos y las violaciones a los derechos humanos como consecuencia del conflicto armado tiene para la garantía de la reparación integral, la solidaridad hacia las víctimas y la construcción de paz en una apuesta por reconstruir el tejido social roto por la guerra. Todo esto corresponde a un trabajo activo en la reparación simbólica de las víctimas, adquiriendo conciencia del conflicto, sus efectos y el papel juzgado en el mismo. Todo eso se denomina la intersección y son las medidas de memoria como estructuradoras de la construcción de paz, entendiendo que no hay una verdad, un relato o una memoria si se requiere de una paz positiva. Exige, entre otras, estructuras políticas, sociales, económicas que permiten una distribución equitativa del poder. También los derechos humanos, la democratización de la sociedad y del Estado, la apertura de espacios de diálogos, la participación junto al respeto a las diferencias de diversidad, así como luego de más de 50 años de conflicto armado con las FARC, el acuerdo de paz pone fin a la violencia con la guerrilla, la más grande en Colombia. El acuerdo busca impedir que haya más víctimas y concentrar todos los esfuerzos, construir una paz estable y duradera.